Chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos aquí nuevamente en otro video de Bloodgate. Y en esta ocasión pues vamos a ver algunas cosas curiosas que han estado ocurriendo últimamente en el juego después de la finalización de la cacería de calabazas. Quizás algunos hayan estado esperando el video en donde muestro toda la cacería de calabazas y huevos de Pascua que hemos logrado obtener, como en los años anteriores. Pero lo cierto es que en este año la cantidad de material que tengo supera por mucho la obtenida en los años anteriores, por cual voy a separar las recompensas de la cacería en 3 videos apartes. Una de animales, otra de calabazas y la última serán acerca de los jefes fantasmas. Así que dicho esto, comencemos con el video. Ok, la progresión de la información en el transcurso de este video va a ir de lo más simple hasta acabar con lo más importante, ya que hay ciertas cosas que no son tan relevantes como para generar un gran cambio en el juego, pero que de igual forma vale la pena tenerlo en cuenta. Así que para empezar vamos a hablar sobre las armas Z, pero no como arma en general, sino más que nada sobre las estadísticas de las balas. Ya que a comparación de lo que fue todo este año con las estadísticas de daño y balas mejoradas al máximo, para este Halloween se le redujo un poco la cantidad de clip. Si tomamos por ejemplo a la Minigun Z, veremos que pasó de tener 200 de clip a tener solo 180. Sin embargo, la bonificación en modo zombie y survival no se ha alterado, dándole una cantidad de 216 de clip. En mi opinión, yo considero que este cambio es algo bueno de forma general, ya que no supone un nerf como tal a las armas de esta colección, ya que siguen siendo buenas dentro de los modos zombie y survival. Y también es favorable para los zombies, ya que no recibirán tanto daño como para ser abatidos fácilmente. Siguiendo con la información poco relevante, pero interesante, tenemos a las armas Scary Halloween, de las cuales no me fijaré en todas, ya que en armas como la Becas, Mac 10, QB88 y RPK no son más que versiones normales con mejoras al máximo y con una skin sin ventaja alguna. Mi punto de vista recae sobre aquellas armas que sí recibieron algún tipo de mejora, en especial a la FMG9. Pero vamos poco a poco, no hay que apresurarnos. Por una parte solo se le agregó un silenciador a armas como el Stetching y Benilli M4, lo que permite una mejor sensación a la hora de jugar. Por otra parte a la L85 sí le otorgaron una mejora significativa, lo que viene a ser una mira telescópica, algo que su versión normal no posee, lo que le da una mejor precisión a la hora de disparar. Pero lo que sí viene a ser algo muy útil es la FMG9, el cual tiene la ventaja de tener más cantidad de clip que su versión normal con mejoras al máximo. Esto se debe a que la FMG9 común solo puede tener 3 mejoras de clip, mientras que la FMG9 Scary Halloween tiene todos los slots de clips mejorados. Sobre la Gali AR y la PGM no comentaré mucho por ahora. Por una parte la Gali AR no llega a tener la suficiente velocidad y distancia para compensar el daño que posee, por lo que solo puedo decir que no es mala, pero no puedo completarlo, no sobresale en nada como para decir que es buena. Y por otra parte la PGM resultó ser una NTW20 con mejoras en la mira telescópica y en las balas, pero con menor distancia y daño. Sin embargo, es muy curioso la forma en la que se pueden obtener skills con ella, así que le dedicaré un gameplay propio más adelante. Ya con esto pasamos a cosas un poco más interesantes, como la Crossbow y la C4. El C4 actualmente tiene problemas al detonar, ya que puedes colocar varios en el suelo, pero sin embargo, al querer detonarlos, tienen la rara interacción de desaparecer o ser tragados por el suelo, y pues con esto ya perdiste el equipamiento. Sin embargo, lo que pasa con la Crossbow es algo aún más extraño, ya que pasamos de no hacer daño por nuestra latencia como lo era durante el año pasado, a prácticamente no hacer daño de ninguna forma. Esto de aquí sí es un bug que perjudica al arma en todo sentido. No importa si los ataques son a distancia o a quemarropa, la Crossbow ya no puede hacer daño. Pero como todo bug, esto se va a solucionar, quizás en un par de meses, en un mes o semanas, que ya es mucho, pero de todas formas sí se va a arreglar. Ahora sí, llegamos a lo más importante del video. Lo que se encuentra aquí solo son 2 temas para discutir.
El primero quizá ya la mayoría lo debe saber, pero lo que viene después, créanme que va a dejar sorprendido a más de uno. Dicho esto, pasamos primeramente con la reducción de latencia que ocurrió esta semana, después de haber terminado la cacería de huevos de Pascua. Y es que es verdad, desde el inicio de esta semana se ha visto que la latencia del juego se ha reducido significativamente. En mi caso, por ejemplo, pasé de tener una latencia que rondaba los 290 a tener alrededor de 240 de latencia. Esto genera una mejora en el desarrollo de las partidas, pero no significa que el no damage ya no esté presente. Porque la reducción de latencia aplica tanto para nosotros como para los jugadores de Rusia, existiendo aún una diferencia amplia en el tiempo de reacción en el juego. La última vez que ocurrió esto lo comenté en un video y en ese momento la razón fue porque Blockade no estaba funcionando en la plataforma de Facebook, lo cual suponía una menor carga en la conexión con el servidor, lo que se traduce a una mejor latencia. Pero en esta ocasión al parecer ocurrió por la eliminación de los elementos de la cacería de Halloween, ya que generaban una carga excesiva por las constantes actualizaciones que requerían darle mantenimiento. Sin embargo, fue esto mismo lo que generó los bugs de las armas, por lo que esta reducción de latencia solo será momentánea, hasta que el juego se actualice silenciosamente. Y ya para finalizar les quiero informar algo que le ocurre a las skins, más específicamente a las skins de resistencia. Y a diferencia de lo que ocurrió con la skin momia el año pasado, esto está presente en todas las skins de resistencia sin importar su procedencia. Y es que actualmente la ventaja de resistencia al daño de armas está siendo ignorada por un pequeño grupo de armas de colección, precisamente las armas de la temporada 1 y temporada 2. Así es chicos, las armas de Star Wars y Steampunk ahora pueden ignorar la resistencia de skins como la del Slenderman. Esto lo descubrí hace unos días mientras jugábamos yo y algunos miembros de mi servidor. Y es algo que, al igual que con la Z Asval, no podrás notar a menos que conozcas bien el juego. Algo que su servidor sí puede. Y dentro de todo este enrollo de temas acerca de las skins y esas cosas, vamos a tener algunos cambios. Ya que sin resistencia, la skin Slenderman puede que deje de ser la mejor skin en términos de defensa, dando paso a las skins Finn y Jacob Longwolf como las mejores skins en términos de daño. Y si hablamos combinaciones de armas, tenemos pues a la Opresor por parte de la temporada 1, que junto con la skin Finn llega a tener 44 de daño máximo por clip. Y si hablamos de armas de la temporada 2, tenemos a la Peacemaker y la Stacker Heavy, que junto a la skin Jacob Longwolf llega a tener 39 y 49 de daño máximo por clip respectivamente. Aún así, es difícil que estas armas se vuelvan meta del juego, ya que suelen tener problemas de precisión por parte de las armas de Star Wars, y caídas de FPS por parte de las armas de Steampunk, debido a los efectos visuales que presentan. Sin embargo, armas como la Scarlet y la Justice sí pueden llegar a ser meta, ya que se les puede agregar skins de daño para obtener mejores resultados. Así que con todo esto dicho, llegamos al final del video. Como mencioné al principio del video, las recompensas de las cacerías de huevos de Pascua serán publicadas por partes, por lo que este video cuenta como la primera parte en la que mostraré la cacería de animales y huevos de Pascua pequeños. Espero que lo disfruten y nos vemos hasta el próximo video. Nope. Nope.
Fuck you, Devin. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty